Hola, llegamos a la última sesión de Haciendo Discípulos a todas las naciones. Y hemos visto entonces ya la fase de etapa de iniciar, es la evangelización con la meta de hacer discípulos. Hablamos acerca de la etapa de alimentar o nutrir y la meta ahí es el de formar líderes saludables, responsables y reproducibles. La etapa 3, hablamos de la multiplicación de iglesias, la de expandir, y la meta es de multiplicar iglesias saludables, responsables y reproducibles. Y llegamos a la última meta, que llamamos la última meta, es la de enviar, que también tiene 4 pasos para llegar a la meta de formar movimientos saludables, responsables y reproducibles. Ahora, es importante recalcar aquí también que cuando hablamos de las diferentes etapas y hablamos de llegar, pasar de la etapa 1 a la etapa 2, es importante recordar que el hecho de que pasamos a la segunda etapa o a la tercera etapa, no dejamos de funcionar en la primera etapa. En otras palabras, el hecho de que pasamos a una segunda etapa donde alimentamos a la congregación no significa que dejamos de evangelizar. La gente continúa evangelizando, ganando almas para Cristo, haciendo discípulos que después van a pasar ellos a la segunda etapa. Y de la misma manera, cuando pasamos a la tercera o cuarta etapa, nunca dejamos de funcionar en las 4 etapas. Es como la rueda que va girando y que va pasando continuamente por todos sus puntos. Y esto es lo importante en esto, que no nos detenemos de funcionar ganando almas para Cristo, porque ya estamos en la etapa 3. Seguimos ganando almas para Cristo todo el tiempo. La gente de nuestra iglesia continúa ganando almas. Por eso es importante el hacer discípulos saludables, el tener líderes saludables y responsables, porque ellos nos van a ayudar a discipular a los nuevos creyentes. Ellos nos van a ayudar a formar a los nuevos líderes. Y vamos a tener suficiente recurso humano para seguir plantando iglesias o multiplicándonos en iglesias y el enviar misioneros donde llegamos ahora. La cuarta etapa es enviar misioneros al extranjero, pero tiene también 4 pasos a seguir. Uno es cuando incrementar la conciencia del mundo en nuestra congregación. Esto no es difícil de hacer ahora en nuestros tiempos, porque en donde quiera que vivamos en esta nación, tenemos personas de muchas nacionalidades. Es como alguien dijo hace tiempo, el campo misionero ha venido a nosotros. Ya no tenemos solamente que ir al campo misionero, pero el campo misionero ha venido a nosotros. Hay gente de diferentes nacionalidades, diferentes razas en nuestra nación, que podemos crear conciencia. Y esto podemos continuar creando conciencia sobre el extranjero, en las tragedias, en las necesidades, en por ejemplo, los terremotos, el sufrimiento de la gente en otras naciones. Comenzar con la oración, comenzar orando, comenzar con en qué forma podemos ayudar a esas personas. Y en fin, crear conciencia una vez más de que la gran comisión no es solamente para una raza, no es solamente para una nacionalidad, para una lengua, es para todos aquellos que nos rodean. Somos llamados a una ciudad, somos llamados a toda la ciudad y no solamente a un grupo específico. Y vuelvo a repetir, no sucede de la noche a la mañana. No es que nosotros tengamos que alcanzar a todas las nacionalidades, nosotros individualmente como pastores, pero es el abrir la mentalidad y el corazón de nuestras congregaciones, hablar al respecto, orar
por otras personas de diferentes culturas, y que Dios vaya obrando y hablando a los corazones de los miembros de nuestra congregación para las diferentes personas o personas de diferentes culturas que viven a nuestro alrededor. Quizás miembros de sus congregaciones trabajan con personas de diferentes culturas. Ellos pueden compartir el amor de Cristo con ellos y de esta manera poder ir alcanzándolos. Tenemos que estar abiertos, necesitamos estar abiertos de que la Gran Comisión y hablar a nuestras congregaciones de la Gran Comisión, que somos parte de ella todos nosotros, no solamente los líderes o los pastores, pero todo miembro de la iglesia es partícipe y es parte del cumplimiento de la Gran Comisión. Los lugares a nuestro alrededor, creamos conciencia del mundo, de las necesidades del mundo, de las diferentes culturas. La segunda cosa que podemos hacer es la de enviar y apoyar misioneros en la tierra nacional, en otras palabras, en nuestra propia nación. Es de enviar misioneros, abrir iglesias fuera de nuestro estado. Si estamos en Washington o en California o en Oregon, es enviar misioneros quizá a Texas o a Nueva York, a otros estados donde la cultura va a ser un poquito diferente. Aún en una nación hay culturas diferentes, hay formas de hacer las cosas en una forma diferente. La iglesia de Oregon, posiblemente en Nueva York no se hagan las cosas de la misma manera que las hacemos en Oregon, o en Washington o en California. Tenemos que estar conscientes de que va a haber ciertas diferencias, aun y cuando estamos en una misma nación. Tenemos que hacer algunos ajustes culturales dentro de una misma nación. Pero es el enviar, es el ayudar, es el esparcir el evangelio, es el salir a Samaria, donde había una cultura un poquito diferente a la de los judíos. Y esto es un paso dentro de el enviar misioneros y el alcanzar al mundo la gran comisión. Otro aspecto es enviar misioneros más allá de nuestra nación. Es enviar misioneros fuera de Estados Unidos o de donde vivamos. La iglesia de Antioquía es un ejemplo en el Nuevo Testamento. Hechos 11, 20 al 26, alcanzaban, dicen, en esa ciudad no solamente a los judíos, pero también a los griegos. En Hechos 11, 27 al 30, hablan de la necesidad de los judíos necesitados y cómo esta iglesia enviaban ofrenda para la ayuda de los judíos. En Hechos 13, 1, la iglesia tenía un liderazgo internacional. ¿Qué sería si tenemos una iglesia hispana o una iglesia anglosajona de habla inglés, en la cual alcanzamos a musulmanes, en la cual alcanzamos a africanos o personas de Asia y tener un liderazgo que represente a cada una de esos grupos o de esas nacionalidades? Sería algo para mí, en mi opinión, algo espectacular, en lo cual la Gran Comisión en una ciudad se lleva a cabo a través de un liderazgo internacional como lo tenía Antioquía. En Antioquía es donde envían a Pablo y a Bernabé, o Bernabé y a Pablo como misioneros. Les pareció bien al Espíritu Santo y a ellos que el Espíritu Santo les hable, dice: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que he preparado para ellos. Y es el envío de misioneros más allá hacia los gentiles y
y más allá de Antioquía. Pablo quería ir a Roma, Pablo llegó a Macedonia, llegó a Chipre, Pablo llegó a muchos lugares con la palabra de Dios, con el Evangelio, de tal manera que él decía que ya no había más campo donde predicar, y él quería ir más allá, donde Cristo no era predicado, donde Cristo no había sido anunciado, donde no creían para que después creyeran, donde no habían visto para que vieran, donde no entendían para que entendieran. Y esto era de la iglesia de Antioquía, es donde surgió todo esto. Es alcanzar a los grupos no alcanzados. Todos hemos escuchado de grupos no alcanzados. Hay muchos grupos que no han sido alcanzados con el Evangelio, que necesitan ser alcanzados. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? Habla en Romanos. Entonces, hermanos, necesitamos que la gran comisión siempre esté presente en nosotros. Que mientras que estamos en una etapa y mientras estamos laborando en un aspecto de la plantación o de la edificación de una iglesia local, pero que siempre la gran comisión esté en nuestras mentes, que sea la meta, que lo que estamos haciendo no hemos de descuidarlo, pero que lo que estamos edificando ahora sea siempre con la meta de la gran comisión, de alcanzar a otros que son diferentes a nosotros, que viven en tierras diferentes a la nuestra o lejanas de la nuestra, pero alcanzarlos con la palabra de Dios y con el Evangelio. Hay quizás algunas razones, y pueden ser ciertas o verdad en nosotros mismos o no. Pero algunas razones por las cuales muchas veces no queremos ir más allá de nuestra propia cultura es quizás, número uno, es por temor. Tenemos miedo de ir a otra cultura, o nos sentimos intimidados de ir a otra cultura, de cómo van a responder, o pensamos que alcanzar a gente de nuestra propia cultura es más fácil, y sí lo es, pero el Evangelio es para llegar aún a lugares donde no es fácil llegar. Y quizás si hay temor, si nos sentimos intimidados, entonces oremos que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé el poder de su Espíritu y el valor de su Espíritu Santo para alcanzar aún aquellos que son diferentes a nosotros. Otro es quizás orgullo. Hay algunos que quizás pensemos, bueno, yo no voy a otros sino a mi propia gente. Otros quizás es un prejuicio racial. Es difícil entre los hispanos quizás encontrar un prejuicio racial, pero todo es posible. El prejuicio es muy, muy sutil. Podemos tener prejuicio hacia el anglosajón, podemos tener un prejuicio hacia el africano, podemos tener prejuicios hacia el asiático, en fin. Es solamente que el Espíritu Santo examine nuestra vida y asegurarnos que no hay prejuicios hacia otras razas para ir y predicar el Evangelio a sus vidas. Otra razón puede ser la resistencia que sabemos que hay en un grupo de personas. Por ejemplo, entre los musulmanes sabemos que hay mucha resistencia al Evangelio, que hay persecución, que hay la posibilidad de martirio. Pero en todo esto, si el Espíritu Santo nos llama a un lugar o a personas que oponen mucha resistencia, mayor razón es de que pasemos tiempo en oración por ellos, para que Dios ablande sus corazones, para que Dios nos dé sabiduría, cómo llegar y cómo compartir el amor de Cristo con ellos. Entonces, el hacer discípulos a todas las naciones, tenemos estas 4 etapas en las que necesitamos vivir y no dejar una etapa por otra, sino
añadir una etapa a la etapa en que ya estamos practicando, que estamos viviendo. Y la tercera, añadir la tercera etapa a las 2 etapas que ya estamos practicando, añadir la cuarta etapa a las 3 etapas que ya estamos practicando, y que sea una forma de vida, estas 4 etapas, una reproducción infinita y continua a través de este proceso. Espero que esto pueda ser de ayuda. Ustedes obviamente están leyendo el libro, ya están hablando en grupo, y si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, por favor comuníquense conmigo a correo electrónico bpaz44@gmail.com. Muchas gracias por la atención y por la oportunidad de estar con ustedes estas semanas. Dios les bendiga, y orando por ustedes para que Dios los dirija, los guíe, y el poder de su Espíritu les permita avanzar el reino de Dios en esta tierra. Dios les bendiga.